Buenos días a todos, qué rico que ya están por acá acompañándonos. El día de hoy, como ya han visto, nuestro webinar se llama Mitos y Realidades del Agile Marketing. Tema bien interesante para las organizaciones de hoy que se enfrentan a tantos retos. Y está con nosotros Rafael Hernández. Él es nuestro vicepresidente de Mercadeo Ágil en Pragma. Él es publicista, mercadólogo y administrador de empresas. Su profesión se ha desarrollado en agencias de publicidad, emprendimientos e innovación. Él ha sido docente por más de 13 años y también ha sido conferencista y ahora está aquí descubriendo este mundo del mercadeo ágil. Bueno, Rafa, bienvenido y muchísimas gracias por compartirnos este espacio. Pues primero, gracias por estar acá. Voy a intentar compartir el conocimiento que hemos explorado ya desde hace un año acá en Pragma y que queremos seguir llevando pues, no solo al mercado de Colombia, sino al mercado latinoamericano sobre un tema especial y es el Agile Marketing. Hoy nos vamos a centrar un poco a entender qué es y de cierta manera qué ofrece de nuevo a las empresas. Para muchos, hablar de Agile Marketing puede ser normal, para otros simplemente será un término nuevo, para otros los que están metidos en tecnología será como una visión de lo que pasa en los marcos de trabajo ágiles en otras partes del negocio. Y pues yo siempre quiero empezar la charla con dos frases que son un poco, no sé si lapidarias, pero sí podríamos hablar que son bastante edificadoras. La primera la dijo David Droga, un reconocido publicista hace como un mes en Los Cannes, y él decía que antes nos esforzábamos para construir una marca, hablando de él como una empresa de publicidad, y ya reflexiona diciendo que ahora trabajamos para construir un negocio. Y ese es uno de los primeros disruptores que existen dentro de todas las categorías. Y es que cada vez más nos enfocamos en cómo ese negocio le aporta a las personas más que la marca misma. Y eso me lleva a dos frases más. La primera es el poder del consumidor siempre será más poderoso que el poder de la marca. Esa es otra frase bien edificante donde más o menos hace 6, 7 años empezaron a hablar de centrar todo en el usuario, ¿cierto? De centrar todo en el consumidor. Todo el mundo quería centrarse en el consumidor. El problema es que no supimos cómo, o muchos no supimos cómo hace 5 años. Eh, y esta frase logra describir un poco eso. El poder que tiene el consumidor está por encima del poder que tiene cualquier tipo de marca actualmente. Y viene la otra frase. Si estás en una posición que eres una marca más conocida que relevante, tenés un problema muy grande. Y ahí es donde la relevancia empieza a adquirir un poder más grande. ¿Qué es ser relevante? Pues que me sirva para algo. Realmente que al final yo lo vea importante en mi quehacer diario. Ahora, si las empresas o las marcas son más relevantes que conocidas, los que tienen es una gran oportunidad. Y esa relevancia es la que nos lleva a hablar un poco de Agile Marketing. De cierta manera también los departamentos de mercadeo desde hace alrededor de 60 años se han comportado muy similar. Los nuevos disruptores, las nuevas empresas que entraron incumbentes al mercado han demostrado que cada vez más los departamentos de innovación, los departamentos de tecnología, los departamentos de logística y otras unidades que se veían de índole operativo tomaron fuerza dentro de las empresas. Y mercadeo, como se portaba casi siempre de la misma forma, empezó a perder relevancia dentro de las organizaciones. Y en muchos casos estamos viendo que el departamento de mercadeo se redujo al departamento de publicidad, sabiendo que la variable de promoción y publicidad era una variable, una más dentro de todas las responsabilidades que tenía mercadeo. Y es porque dejamos de entender la relevancia que tienen los productos. Dejamos de entender la relevancia que existe ante los usuarios y cómo los nuevos incumbentes entendieron eso. Por eso esa relevancia tiene más peso que el conocimiento. Así que tiene más peso que la publicidad en muchos casos. ¿Quién empezó a hablar, o digamos, quién empezó a popularizar el término de Agile Marketing? Hay una autora que se llama Andrea Pfeiffer, pues no sé cómo se pronuncia, es bien extraño el apellido, que hace ya alrededor de 5 años, 5 4 años, saca un libro que se llama La muerte del marketero o del especialista en mercadeo.
Y es donde demuestra su tesis de que los departamentos y la labor de mercadeo tiene que transformarse. Y ahí habla que ágil es la única esperanza para el marketing moderno. ¿Y eso por qué? Voy a intentar explicarlo con el permiso de todos los coaches de ágiles que tenemos en Pragma y todas las personas que están viendo, que saben del tema a nivel de tecnología, el por qué ágil es la única esperanza para el marketing moderno. Hace 60 años las variables de marketing eran pocas, ¿cierto? Hablábamos de un dominio del precio, de un dominio de la plaza y de la distribución, de un dominio de la promoción, de unas pocas variables. Casi siempre esas variables tenían una fórmula, y una fórmula dada por el alcance, una fórmula dada por el mercado, y los departamentos y los marqueteros sabían la fórmula, y parte de lo que aprendían en la vida y en los estudios era aplicar esas fórmulas. Realmente era muy predecible lo que pasaba, si había una cantidad de dinero, había unas audiencias, y digamos que la fórmula existía. Con la intrusión de digital, empiezan a crecer las variables dentro del mercado, ¿cierto? Y empiezan a crecer y a hablar de otros términos y otras variables distintas. Y con la intrusión de la transformación y de la innovación entran muchas más. Así que ponen al mercadeo en una situación de muchas variables. Y cada vez esas variables más impredecibles. O sea, esa fórmula que teníamos hace 60 años ya no es la misma. Y por más que la apliquemos de la misma forma, la fórmula y el resultado siempre es distinto. O sea, es impredecible. Y cuando, digamos que en cualquier situación hay muchas variables y esas variables son impredecibles, entramos en un nuevo, ¿cierto? En un nuevo ambiente. Este es un cuadro que explica un poco qué pasa con el número de variables y lo que sean predecibles o no de esas variables, para entender cómo ha también avanzado el mercadeo. Si vemos, cuando hay pocas variables y son predecibles, el mercadeo hace 60 años, lo que se favorecía era hacer mejores prácticas de marketing. ¿Cierto? ¿Cómo hacíamos mejor esas prácticas de marketing? Después entra digital y complica el asunto y empezamos a hablar de buenas prácticas, pero en el estado actual, donde hay muchas variables y son todas impredecibles, estamos hablando que estamos en un estado de complejidad. Y ahí es donde las prácticas o las mejores prácticas o las buenas prácticas que teníamos hace 60 años hasta acá empiezan a quedar en cuestión. Y necesitamos prácticas emergentes, necesitamos prácticas que nos ayuden a poder manejar esa cantidad de variables y lo impredecibles que son. En los marcos de trabajo ágiles y en toda esta parte que viene de tecnología, se habla de complejidad. Y la complejidad no es sino el hecho de que yo no sé qué va a pasar. Y manejar el no sé qué va a pasar y esa incertidumbre de lo que va a pasar es lo que actualmente tiene mercadeo. Mercadeo se convirtió en una labor compleja. Y al ser una labor compleja, la receta no existe, no es la misma. Y al ser una labor compleja, tengo que estar todo el día en constante trabajo, ¿no? Porque los resultados no son siempre los que yo planeé y tengo que trabajar con esa complejidad. Entonces, para entender parte también del mercadeo ágil, remitámonos a sus orígenes en otras unidades, en tecnología, en desarrollo de software. Acá hay el Chaos Report, que es un reporte sobre el estado del arte actual de los productos de tecnología y el desarrollo de software, ¿cierto? A nivel mundial, cuando son desarrollados bajo marcos de trabajo ágiles o marcos de trabajo no ágil, que llamamos cascada, ¿verdad? Que es como una línea de producción. Vemos los resultados. Si ven en la cuadro que dice tabla 10, pues dependiendo, independiente del tamaño del proyecto, cuando se utilizan métodos ágiles, el éxito por lo general es del 42%, mientras que cuando no se trabaja ágiles es del 26%. Ahora también vemos, digamos que el fracaso o cuando no se cumple con las expectativas de lo que se estaba haciendo en el desarrollo. También es mucho menor que cuando se trabaja en marcos no ágiles. También la satisfacción o digamos que el efecto de que hay en los equipos es mayor cuando se trabaja bajo procesos ágiles.
¿A qué nos lleva? Esto ya fue probado, ¿cierto? Ya fue probado en sistemas o en abordajes complejos como es el desarrollo de software. ¿Qué pasa? Esa complejidad que tiene el desarrollo de software se traslada a la complejidad, como complejidad en el mercadeo actual. Y por eso hablamos de mercadeo ágil. Y es trasladar esas buenas, más que buenas prácticas, esa cultura que tiene actualmente el desarrollo de software a la cultura de mercadeo. Entonces, hasta acá lo que quería era hacer una introducción de dónde viene y por qué se está pensando en hablar de esto. Para cerrar esta parte, casi siempre en mercadeo estábamos pensando en grandes proyectos. Yo que trabajé pues, en agencias de publicidad de la mano con departamentos de mercadeo en muchos proyectos, siempre estábamos hablando de grandes proyectos, de especular un poco sobre la posibilidad del resultado. Cada vez nos alejábamos más del resultado y cada vez nos alejábamos más de la relevancia de las marcas por estar pensando en más el proceso, más en el entregable, más en el artilugio, que pensar en el usuario. Así estudiáramos el usuario, entendiéramos, viéramos, más que entendiéramos, conociéramos el usuario. Entonces, en definición, Agile Marketing es prácticamente la única forma que podemos abarcar la complejidad del marketing moderno. Y digo única porque no existe otra que nos haya demostrado en otras unidades que funcione tan bien como la parte A. Ahora, puede ayudar a los departamentos de mercadeo a permanecer a la par de la audiencia, el mercado y los resultados, y no alejarnos de ellos. Acá hay otro cuadro, y voy a dar una serie de números, porque pues, aunque esto es muy nuevo en el mercado, ya hay empresas a nivel mundial que han empezado a analizar los efectos del Agile Marketing en los diferentes departamentos de mercadeo y labores de mercadeo. Y este es un primer cuadro, donde está el grado de éxito del negocio versus el tiempo. ¿Qué pasa? En el marketing tradicional, voy a seguir llamando marketing tradicional para diferenciarlo del Agile Marketing, siempre estábamos con una visión grande, importante, ¿cierto? De lo que teníamos que hacer. Y lo que hacíamos es hacer un plan para llegar a esa visión. Y ese plan, por lo general, era un plan casi estático. Teníamos que llegar a ese punto. Por lo general se trabajaba en cascada, o sea, cada saber y cada capacidad hacía lo suyo y se lo trasladaba a otra para que hiciera la otra parte y así sucesivamente hasta llegar al final. ¿Qué pasa? Podríamos trabajar unos tiempos, digamos que hay un triángulo que vemos de tiempo, alcance y costo. Por lo general siempre decíamos, sí, tenemos un tiempo establecido, un alcance, tenemos que llegar a esto y cuesta tanto dinero. ¿Qué pasa? Si vemos en el grado de éxito de los negocios, llegaban a un grado de éxito normal, estándar, podría decir que muchas veces aceptados, otras veces no aceptados como grado de éxito, y en un tiempo más corto. Pero ese ciclo quedaba ahí. Cuando hablamos de empezar en Agile Marketing, lo que pretendemos es superar las expectativas de éxito soportadas en esa relevancia. ¿Cierto? Recuerden que el usuario no está alrededor de las marcas como, bueno, hoy entendí esto, ya la olvido y ya en otro mes vuelvo a entender otra cosa, ¿cierto? Su relación es constante en todo lugar. Por ende, nuestro trabajo debe ser constante y si vemos la línea naranja, lo que está planteando ahí realmente es, venga, no piense en esa gran visión actual de oportunidad, sino piense en esa visión superior que existe y trabaje en ella a partir de pequeños proyectos, no de grandes proyectos y construya a partir de esos pequeños proyectos esa visión o ese éxito grande. Entonces, por eso vemos los puntos pequeños, que son pequeñas labores, que son pequeños planes, que son pequeñas series iterativas de crecimiento alrededor del mismo. Pero ahorita voy a explicar un poco más cómo es eso. Lo que realmente al final pretende este cuadro es mostrar que cuando trabajamos bajo Agile Marketing siempre tendemos a tener más éxito. Puede que nos demoremos un poco, ¿cierto? Pero tendemos a tener más éxito y más cercanía y más centrados en lo que el usuario está esperando. Bueno, acá sí. Entonces, decía que hay unas empresas que ya han empezado a hacer estudios sobre el tema de Agile Marketing en el mundo. Una de ellas se llama Agile Sherpas.
Andrea, la que escribió el libro, es la dueña de Agile Sherpas, pues es una de las socias principales y es las que ha impulsado esto en negocios. Acá hay alrededor de 200, una investigación con 200 empresas a nivel mundial, grandes dentro del top, dentro de las 5.000 empresas más grandes del mundo, y preguntan sobre el estado del arte del Agile Marketing. Vemos primero cómo se definen, ¿cierto? Acá se descuadró un poquito en la presentación, pero bueno. El 50% se definen como marketing tradicional. ¿Qué quiere decir eso? Que planifican el trabajo con antelación, se mantienen en el plan lo más cerca posible, van de un punto X a un punto Y, ojalá no saliéndose de ahí. El 32% se denomina como ágil. Y ahí dicen que utilizan al menos alguna parte, ¿cierto?, de los marcos de trabajo ágil. O sea, que hay enfoque más centrado en el usuario, que trabajan sprints, tableros Canvas, son flexibles, tienen capacidad de cambiar inmediatamente o cambiar rápidamente, ¿cierto? El 32% se enmarcan de esas 200 empresas entrevistadas. Estamos hablando de 64, 65 empresas. Hay un 15% que dice yo no hago nada, yo trabajo al día a día, ¿cierto? Y mientras un 3% no se ubica en ninguno. ¿Qué nos dice esto? Que a pesar de que lleva poco tiempo, estamos viendo que gran 32% de las empresas están viendo ágil como importante. Hay otros números, el 50% de ese 50% que veíamos tienen plan para implementar ágiles en menos de un año en la compañía. O sea, hay una necesidad, y no solo una necesidad, sino que están viendo que funciona. Un 54% de los que ya trabajan en ágiles, o sea, de esos 32% que vimos, aprendieron a entender cuál era el tipo de proceso, de procedimiento o de framework, ¿cierto?, que necesitaban en su empresa. Y hablan de frameworks híbridos. Y el 31% de los marqueteros, en general, lo que dicen es que el gran stopper para que eso funcione en las compañías es la educación como barrera para adoptar ágil dentro de las mismas. Entonces esto nos lleva a pensar que, venga, de las 5.000 empresas, esas 200 empresas entrevistadas grandes están pensando en ágiles por algo. Ahora, si yo hiciera o si Sherpa o Agile Sherpas hiciera esto en Colombia, esta misma, pues diría que el número es distinto. Creo que acá pues todavía estamos entendiendo el término. Sigo con números. ¿Por qué es difícil o cuál es la mayor barrera? Le preguntaban a esas empresas para implementar unos enfoques ágiles. ¿Cierto? Y la primera es la formación o conocimiento sobre esos enfoques, o sea, para qué es, cómo sirve, dónde está, qué hace, digamos que cómo se hace. Pero la segunda es que el proceso actual, ¿cierto?, que están trabajando se sienten que están bien, o sea, hay una comodidad en ese proceso y eso no está mal. Pero hay otro que es no hay apoyo de gerentes o ejecutivos o altos directivos. Y acá hay otro punto, allá el marketing no es aislado de toda la organización. O sea, no es que yo aplique allá el marketing en la unidad de marketing y todo lo otro sigue igual, pues esto permea toda la organización y uno de los grandes permeados deben ser los que toman las decisiones. También hablan de no tener las herramientas o de no tener tiempo para hacerlo. Una parte dice somos ágiles, otros dicen yo no siquiera sé qué es esto. Y ante la pregunta también cuando le dicen por qué adoptaron, ¿cierto?, ágil dentro de su departamento, ese 32%, pues digamos que las dos primeras son relevantes y nos dicen algo importante, y es que lo primero fue para mejorar la productividad. ¿Cierto? Cuando hablamos en marketing de mejorar la productividad es la capacidad que tengo yo de responder al mercado. ¿No? Y el otro es gestionar las prioridades cambiantes. Seguir ese plan lineal, lo que nos generó en los departamentos de mercadeo fue mucho estrés. Los departamentos de mercadeo se volvieron apaga incendios. Sus prioridades cambiaban por el incendio y no por el objetivo. Y lo que hace Agile es, fuera de mejorar la productividad, mejorar esa capacidad de gestionar esas prioridades cambiantes en pro del usuario y del negocio. Pero también habla de aumentar la innovación, de acelerar las entregas, de mejorar las visibilidades del proyecto al interior de la compañía. Ahora, también preguntaron, ¿cierto?, de cierta manera, digamos, cuáles son esas ventajas
que tienen al utilizar marketing ágil o agile marketing. Y la primera que salió es la capacidad para cambiar en marcha, de forma rápida y eficaz en función del feedback. Y si vemos la diapositiva anterior y esta, eso es el gran valor que están viendo las compañías. Venga, el mercado cambia, el usuario cambia, el entorno cambia, todas esas variables son impredecibles. Yo necesito una forma de poder ir a la par y de poder cambiar y de poder reestructurar y de poder volver a priorizar rápidamente y eficientemente dependiendo de los feedback que me están dando esas variables. Entender el proyecto y cómo está y dónde está también se ha vuelto importante. Los departamentos de mercadeo tienen unos elefantes blancos grandes alrededor de los proyectos. Y muchas veces se nos olvida o no le paramos o no le ponemos la suficiente atención. Entonces, si ven, a nivel de números y a nivel de lo que las personas que están aplicando Agile tienen en esas empresas, nos lleva a pensar que no está loco, que esto no es tan raro, que esto es aplicable y que fuera de eso tiene ventaja. Ahora, también preguntaban sobre qué satisfecho está con la forma o cómo se sienten de satisfechos los equipos cuando trabajan bajo marcos o metodologías ágiles en mercadeo. Si ven, el 58% está más que satisfecho cuando trabajan en marcos de trabajo ágiles. ¿Eso a qué nos lleva? ¿Cierto? A que no solo la productividad por el proceso mejora, sino por el estado de ánimo y de abordaje del mismo proyecto de los diferentes involucrados. Así que mercadeo, Agile Marketing, nos pone ahorita en un estado distinto, ¿cierto? Nos dice, venga, que en el mundo lo están haciendo, en el mundo está funcionando, no solo está funcionando a nivel de proyectos y de cara al usuario y al consumidor, sino que está funcionando de cara a los equipos. Hagámosle una lupa. Y eso es lo que voy a hacer. Si me pusieran a definir qué es Agile Marketing, acá hay un texto, lo pueden leer, ahí está completamente, ¿cierto? Voy a tocar simplemente unos pasos y es, impulsa las estrategias a largo plazo, y eso es importante. La gente cree que el Agile Marketing lo que hace es dejar de pensar en el largo plazo, o dejar de pensar en lo que viene, o dejar de pensar en lo que yo quiero lograr. No, antes primero, lo que hace es pensar en el largo plazo, pero a partir de proyectos pequeños e iterativos que se centran en el cliente y que lo que pretenden es mejorar mi capacidad de respuesta y la relevancia que tengan esas. Ahora, que permite que la ejecución sea más rápida, que yo pueda tener más pruebas, que pueda mejorar más inteligentemente, ¿cierto? Lo que estoy haciendo y mejorar los resultados a partir de ese crecimiento, ¿cierto? Es otra de las propuestas que trae Agile Marketing. Pero en última instancia, lo que pretende es crear productos y marcas más relevantes. ¿Por qué son más relevantes? Porque estoy a la par de lo que está pasando en el mercado, en el usuario y en la compañía. Porque no estoy, digamos que cuando hablamos de centrar, yo no digo centrarnos en el usuario, yo digo es desvivirnos por el usuario. Y lo que hace Agile Marketing no es solo centrar en el usuario y decir, sí, es que yo estoy centrado en el usuario y hago investigaciones y conozco todo lo de él, sino desvivirnos por él. Y desvivirse por alguien es estar pendiente de alguien. Y eso es lo que hace Agile Marketing. Entonces, Joshua Kaikas habla de que no se trata de grandes ideas al estilo Mad Men, de los que vieron la serie y los que trabajaron con ese tipo de ideas, donde había una persona que generaba una idea y todo el mundo la seguía. Agile Marketing invita a muchas pequeñas ideas para probar, probar y probar. Y ahí es donde empieza todo esta nueva cultura. Porque hay una gran diferencia entre entender y conocer. Nosotros en los departamentos de mercadeo nos dedicamos a conocer mucho. Hay estudios de todo. ¿Cierto? Y hay audiencias y conocemos todo lo que pueda conocer uno de un usuario, de un producto, de una marca, de un mercado, todo lo conocemos, pero muy pocas veces lo entendemos. ¿Cierto?
Y el entendimiento simplemente es una relación que existe entre lo que yo hago, o mi empresa, o mi marca, con ese usuario constante. Es como una relación de pareja, pues yo entiendo a mi pareja no a partir de que la conozco y sé que le gusta comer y que no le gusta comer, sino porque estoy hablando con ella constantemente, porque me estoy relacionando con ella, ¿cierto? Porque sé cuando me mira de una forma qué quiere decirme, ¿cierto? Porque sé qué es lo que necesita, ¿cierto? O porque sé qué es lo que está necesitando de mí. Entonces esa gran diferencia también es parte de este nuevo pensamiento. Dejemos de conocer simplemente y empecemos a entender. Y la única forma de entender es estar en contacto directo. Para decir que esto, o sea, Santander en Londres, hace alrededor de 2 años y medio, empezó a implementar en su departamento de mercadeo todos los marcos de trabajo ágil, ¿cierto? Los resultados fueron importantes. O sea, crecieron en su punto más alto, ¿cierto? 17 años en el NPS, su satisfacción, ¿cierto? Aumentó en un 10% y el sentimiento, ¿cierto? Positivo alrededor de la marca creció en un 90%. ¿Qué decidió el Banco Santander? Empezar a entender el usuario. Ellos, ahí está un video que no lo voy a poner por cuestiones de tiempo y hay un artículo en Marketing Week muy extenso sobre el tema, pero ellos realmente lo que terminaron ahorita en una acción es patrocinar las bicicletas públicas de Londres. Uno diría, bueno, pues son un patrocinio. Pero es que ellos entendieron que un banco no es un lugar donde yo guardo dinero o donde me dan dinero. ¿Cierto? Ellos entendieron que la relevancia del banco es poder saber o poder ayudarles a utilizar el dinero. Y eso a partir de allá se entendieron y empezaron a entender por qué la gente usa bicicleta, ¿cierto? Cómo la pone, cómo la compra, y empezaron a hacer campañas pequeñas, entendimientos, hasta que se dieron cuenta que tenían que desarrollar un dispositivo especial que con el celular fácilmente pudieran acceder a las bicicletas. ¿Cierto? Y esto lo hicieron a partir de métodos de Agile Marketing. Como él, hay varios y muchos ejemplos. Ahora, intentar explicar el Agile Marketing como una unidad es difícil. Entonces me gusta también explicarlo a partir de los mitos que existen alrededor del Agile Marketing o esa palabra como palabra. El primero es que ágil es ser solo rápido. Siempre dicen Agile Marketing, listo, apliquemos Agile Marketing. ¿Para qué? Para que salgamos más rápido. O sea, lo mismo que hacemos, pero más rápido. Realmente al final no es ser más rápido o no es ser solo ser más rápido. Lo que ayuda al Agile Marketing es a reforzar una cultura de agilidad, ¿cierto? Y proporciona estructura, ¿cierto? Para ya empezar a pensar no en esos Big Bang grandes de lo que tengo que hacer, sino el entendimiento iterativo de flexibilidad, de centro en el cliente y la propuesta y las prioridades de alto valor para él. Entonces no es ser solo rápido, es ser ágil, y ser ágil es saberme mover dentro del mismo. Los otros que hablan es que no, ágil son puras metodologías. No, pues acá fue alguien y nos dijo que había que hacer puras metodologías. Y realmente no, ¿cierto? Allá en marketing lo que pretende es cambiar la mentalidad. Entonces, es cómo pensamos. Uno de los grandes cambios es, en mercadeo nos da miedo equivocarnos. Es un temor gigante alrededor de equivocarnos y de la palabra fracasar. Y de la palabra es que eso no funcionó. Por eso le damos tantas vueltas y todo lo pensamos y lo repensamos y lo volvemos a pensar para evitar o de cierta manera no fracasar. Y el primer cambio de la metodología es que el fracaso hace parte del aprendizaje. Por eso no es, ¿cierto? No es una cuestión de método solamente, es una cuestión de mentalidad. Que Agile es igual a Scrum, ¿cierto? Pues Scrum es una forma de trabajo en el agilismo que es muy implementado en desarrollo de software. Pero en Agile Marketing no es solo Scrum. O sea, toma muchas más formas. De por sí el Scrum es lo que menos se usa cuando hablamos en marketing. Por eso también hablamos que cada unidad y cada departamento de mercadeo debe encontrar su propio método. Que hay unas formas y que vemos Kanban, Scrum, Lean,
¿cierto? Y una serie de metodologías, pero el equipo es el que debe encontrarla, porque lo importante es la cultura del equipo, no el método. Lo otro es que se implementa muy rápido, ¿no? Pues como esto es Agile Marketing, pues en un mes estamos ya viendo resultados. El estudio de Sherpa, de Agile Sherpa, nos dice que de 2 a 3 meses empieza usted a ver algo de beneficios reales en esa transformación de la cultura y de la forma de abordarlo. Pues estamos hablando que en 6 meses podemos tener y estar empezando a ver resultados grandes. Esta gráfica es otra gráfica que la voy a adaptar. Esta es una gráfica para hablar del mínimo producto viable en desarrollo de software, pero la voy a adaptar para hablar de Agile Marketing. Lo primero es que el mercadeo tradicional estaba hecho por esas fases, ¿cierto? Si ustedes ven, en el mercadeo tradicional había un reto, ¿cierto? Era construir de un lado X a un lado Y, tener un carro que me transporte. Y había un ciclo donde todo el ciclo era probando partecitas para cumplir ese reto. Y siempre había insatisfacción en cada una de esas partes. Y siempre había reprocesos. Y siempre existe la devolución a cada una de las unidades que estaba, como en este caso, el que fabricó las llantas, el que fabricó el chasis, el que fabricó la carrocería, ¿cierto? Y existía eso, al final salía algo, ¿cierto? En cualquier acción, hablemos en publicidad, salía una campaña de publicidad. Y en esa campaña de publicidad, pues yo me decía, listo, estoy contento después de 4 o 5 meses de estar haciendo ese ciclo. En mercadeo ágil lo que pretendemos no es esperar a llegar al carro, sino es empezar a resolver realmente el problema, digamos que más que el problema, lo que nos lleva al éxito. Y si vemos, ¿cierto? Pues el ir de un lado X a un lado Y, pues en una patineta nos puede ayudar a resolver y podemos empezarlo. Y es cuando hablamos de pequeñas acciones, ¿cierto? Que sean iterativas y vamos aprendiendo cómo llegar mejor, ¿cierto? Y ya después tenemos una scooter y ya entendemos cómo llegar mejor y llegar más lejos, o entendemos el mercado, o entendemos al usuario, ¿cierto? Y si ven en el ciclo, ya nosotros en la segunda o en la primera ya estamos entendiendo cosas, entendiendo entendiendo esas variables, para así llegar sucesivamente al carro. Puede que al final no lleguemos ni al carro, puede que con la moto estemos tranquilos porque lo que entendimos y entregamos de valor y relevancia es suficiente y no necesitábamos el carro. Este es el ejemplo de Agile Marketing, pues es un traducido pues y tomado de otro ejemplo, donde sí nos muestra que yo puedo empezar a agregar valor en mercadeo, puedo empezar a ser relevante y puedo empezar a entender desde el principio y no esperar a los 6 meses que pase lo que tenga que pasar y lo que yo planeé. Hay un manifiesto que también, digamos que hay un manifiesto en marcos de trabajo ágiles en desarrollo, pero también hay un manifiesto de marketing o de Agile Marketing, que está soportado muy y que es como una traducción y una adaptación a mercadeo. Les voy a dar como los 7 puntos que me parece importante, que son todos culturales. Miren el primer punto, aprendizaje validado sobre opiniones y convenciones. El primera parte de manifiesto, lo que usted piense como persona de marketing es valioso, pero es más valioso lo que usted aprenda en la relación que tiene con el consumidor, el usuario y el mercado. O sea, su opinión es válida, pero es más válida o mejor validada, ¿cierto? Lo que usted aprendió con esa relación que lo que usted cree que sabe o piensa. Entonces está por encima del aprendizaje real sobre su opinión o su convención o lo que usted cree. El segundo es la colaboración centrada en el cliente por encima de los hilos y las jerarquías. ¿Qué quiere decir eso? Yo me tengo que centrar a construir con el cliente, entendiéndolo, escuchándolo, pues para eso hay herramientas, para eso hay formas, para eso hay maneras, más que centrarme en el silo y la jerarquía, o sea, el jefe de mercadeo, el CMO, ¿cierto? Hay un analista y el analista piensa eso, el CMO piensa esto y el DTI piensa algo de esto y yo para poder hacer esto tengo que hablar con el DTI y esperar 2 meses a que él decida, ¿cierto? Mientras todo eso pasa en las compañías que ustedes lo más seguro es que lo viven constantemente, ¿cierto? El centro del usuario se pierde, porque no le estoy resolviendo nada, estoy intentando resolver dentro de mi organización un problema que es propio de la organización y no tiene nada que ver con el cliente. Y entonces lo que estoy haciendo es esperando 6 meses a sacar el carro y no le resolví nada. Entonces esa colaboración que se centra en el cliente y no se centra en las jerarquías y en los hilos hace parte de este manifiesto. El otro son las campañas adaptativas
e iterativa sobre las campañas Big Bang. Cuando hablo de campaña no hablo solo de publicidad, pues hablo de las acciones que tiene mercadeo. Es mejor una campaña pequeña, aprender y sobre esa ir creciendo con el aprendizaje e ir con esa relación de la mano ofreciéndole y dándole relevancia a la marca y sobre el consumidor que esperar a entregar grandes campañas. Acá soy claro, muchas veces muchas compañías, y esto se ve en publicidad, esperábamos 4 meses o 5 meses para sacar una campaña de marca, que al final no era relevante. Era relevante para el que la hizo, pero no para el usuario. Y los nuevos convenientes y los nuevos incumbentes y las nuevas empresas que llegaron a hacer disrupciones en el mercado se dieron cuenta que no necesitaban hacer eso. Que su producto y lo que comunicaban de su producto podía ir creciendo junto con el producto mismo. ¿Cierto? Pues ejemplos claros hay de cómo empresas a nivel mundial, que es como Netflix, pues nadie le paró bolas, pues, ¿no? Es una empresa de alquila de a domicilio, y miren lo que es a partir de ir iterando, de ir creciendo, de ir adaptándose a lo que el mercado quería. En Colombia uno ve a Rappi, ¿cierto? Haciendo lo mismo. ¿Cierto? Yo no sé si los llamarán mercadeo ágil a lo que hacen, allá en marketing, pero lo que hacen es eso. ¿Cierto? Ellos fácilmente hoy están diciendo, yo voy a sacar un producto de domicilio de pintar uñas para mujeres. ¿Cierto? Yo no me voy a poner a hacer una campaña diciéndole a todo el mundo eso, pongo un botón, ¿cierto? Saco un SMS y veo, si a las 2 semanas no hubo pedidos, pues lo saco. Y lo que me gasté fueron unos envíos de mail y 2 o 3 CMS y un botón puesto en la aplicación. Y si tiene éxito, lo crezco. Y eso pasó con Pay, y eso fue pasando con cada una de las etapas exitosas de relevancia del producto. Pequeñas campañas, pequeñas pruebas, pruebe, conozca, entienda, ¿cierto? Aprenda y crezca eso que está aprendiendo porque está creciendo la relevancia. El otro es el proceso de descubrimiento del cliente sobre la predicción estática. Venga, los clientes cambian, sí, pero yo tengo que descubrirlos. Entonces no nos basemos solo en los estudios que hay. No, hice una investigación con 2000 personas que dicen esto. No, ¿cierto? Descúbralo. Si a la gente, si a los hombres le hubieran preguntado qué era lo que más les gustaba a la gente, los hombres cuando tenían un carro, los hombres dicen que manejar carro, les encanta. Y si eso fuera la base de la predicción estática, un carro autónomo no hubiera salido nunca de un departamento de ninguna parte. ¿Por qué? Porque es autónomo, ¿cierto? Y no va a manejar. Entonces dicen, no, pues vamos a sacar un carro autónomo si a la gente le encanta manejar. ¿Cierto? Porque el descubrimiento va, y si yo pongo el carro autónomo, cambió la percepción. Lo otro es la planificación flexible frente a la rígida. En Agile Marketing se planea mucho. Se planea más que en el tradicional. Lo que pasa es que es flexible y es casi diaria o de periodos muy cortos. ¿Cierto? Ya no me rijo en un plan, el plan lo puedo cambiar o lo puedo potenciar. Se responde al cambio sobre el siguiente plan, lo que estoy diciendo, y muchos pequeños experimentos sobre apuestas grandes. Entonces esto miren que nos cambia la forma de pensar. Lo iterativo y lo incremental nos pone en otra situación. Supongamos que la Mona Lisa fue pintada de manera iterativa, entonces su autor simplemente sacó un primer boceto con la mano como la ven puesta sobre la boca, y gente dijo, no, saben que la mano sobre la boca no genera nada, creo que no es lo que quería, si él cambia la mano y la pone en otro lugar, después empieza a ver colores y dice, no, es que ese color de esa camisa creo que no me refleja nada, lo pongo gris, y hasta el final llego a tener la obra de arte. Eso se llama ser iterativo, ir aprendiendo, ir mejorando con las relaciones feedback del usuario. Y lo incremental es que empiezo por pequeñas partes hasta llegar a la grande, y no voy a la grande completamente. Así que vuelvo a este cuadro, y lo que vemos es, a lo que invita Agile Marketing es, pensemos en pequeñas acciones que vayan creciendo, incremental, y que vayan iterando con el público. Ahora, cambia mucho dentro de las unidades de marketing. Si ven, actualmente muchas empresas están divididas así. Yo tengo un departamento de mercadeo, un departamento de producto, o uno de innovación, o uno de IT,
tengo unos proveedores que nos colaboran en lo que hacemos nosotros, y cada uno es un silo aparte, lo que hablábamos ahorita. Lo que pretende Agile Marketing es dejen esos silos y trabajen, o sea, desvívanse por el cliente. Y para desvivirse por el cliente tengo que tomar acciones hoy, ya, en el momento. ¿Cierto? Por ende, lo que pretende un poco el Agile Marketing es una toda esa gente, una todos esos conocimientos y esas capacidades en pro del usuario. ¿Cierto? Porque muchas veces, ejemplos claros, tengo una aplicación de ventas, o sea, una aplicación, un e-commerce. Yo entendí que el usuario tenía que comprar y que le encantaba en comprar de una forma. Cuando voy a marketing tradicional, entonces hago un estudio para entender eso, ¿cierto? Después, Mercadeo hace una estrategia para entender eso, se la entrega a IT, ¿cierto? IT desarrolla el botón y cuando menos pensamos eran 6 meses mientras eso pasaba y era desarrollar un botón que pudo un equipo como el que estoy planteando acá, desarrollarlo en 2 días o 3 días. Porque todos estaban centrados en resolver eso que tenían que resolver. Entonces, parte de la invitación es ese trabajo por silos, ¿cierto? Hay que llevarlo a que se trabaje alrededor del mismo cliente. Y esta es otra frase importante, que también cambia la mentalidad en Agile Marketing. Hay que dejar solo de resolver problemas y enfocarnos en el éxito. Nos volvimos en las unidades de marketing unos gestores de problemas y unos gestores de esfuerzo. ¿Qué quiere decir eso? Nos volvimos departamentos que le resuelven problemas a todo el mundo. No estamos vendiendo, ¿qué va a hacer marketing? ¿Cierto? Ese producto nos gusta, ¿qué va a hacer marketing? ¿Cierto? Y constantemente problemas, problemas y problemas, y eso nos volvió gestores de esfuerzo. O sea, nuestro objetivo es hacer muchas cosas. Hagamos. ¿Cierto? Y muchas veces se nos olvida cuál es el éxito. ¿Qué nos invita ya en marketing? Venga, hoy vamos a recoger ese tema del éxito y enfoquémonos en el éxito, ¿cierto? Más que en el problema. Problemas van a haber toda la vida, todo el día. ¿Cierto? Pero si nos enfocamos en el éxito, ponemos esos equipos a trabajar alrededor del éxito, es distinto. ¿Cierto? Por eso ese framework de Agile Marketing, que es el que usamos en Pragma, lo vemos muy viable para eso. ¿Qué quiere decir esto? Centre su acción en el usuario, centre su acción en el negocio. Y la unión entre esos dos es el éxito de la compañía, ¿cierto? Lo que el usuario está queriendo, necesitando, deseando, lo que el negocio puede proveer. Y en la medida en que esos dos se unan, hay éxito. Entonces, lo primero que hay que descubrir cuál es el éxito, más que cuáles son los problemas a resolver. Y trabaje por el éxito. Entienda cómo, refínelo, o sea, llévelo a las mínimas partes o a las partes que son necesarias, priorícenlo, ¿cierto? O sea, vea qué es importante para resolver el éxito. Muchas veces nosotros nos enfocamos en cosas que no tienen ninguna importancia y no van a hacer nada, pero hay que hacerlas. Acá invitamos a entienda, refina, o sea, entienda bien, refina, o sea, saque las partes que son y priorice lo que es importante. Diseñe, haga testeo, mida y a partir de esas mediciones o de ese entendimiento, crezca el proyecto, crezca la acción, llévela a otro nivel o deséchela, porque pues parte del aprendizaje también es esto no sirvió, no lo hagamos, ¿cierto? O sirvió la mitad, entonces aprovechemos la mitad. Y ese ciclo sigue, mida y vaya creciendo. Esto nos invita a pensar diferente y a llevarnos a estos, ya es como el resumen final. ¿Cómo piensan la mayoría de los equipos de marketing y cómo operan los de Agile Marketing? Primero, en la planificación. Los equipos tradicionales, las tareas son dependientes, hay una línea de tiempo en cascada, pues es que si la persona X no me entrega y si yo no le entrego a este y si este no le entrega a este, pues las cosas no funcionan, ¿cierto? Un estudio que ahí dice que el 69% de los CMO, ¿cierto? Dicen que hacen un plan pero que no confían en él, ¿cierto? Por eso mismo. Los de Agile Marketing lo que hacen es ciclos rápidos de aprendizaje, ¿cierto? No tengamos esa línea de tiempo, aprendemos, equivocámonos o triunfemos, pero sigamos para adelante. La participación en el tradicional es que las jerarquías, alguien tiene que mandar, ¿cierto? Y no hay nada más lento que una jerarquía, y en los de Agile Marketing los equipos se empoderan y responden
lo que yo decía ahorita, se desviven por el cliente. El impacto del trabajo de la tradicional es un trabajo de simulacros de incendio, todo el día están incendiados, ¿cierto? Y lo que ven realmente es que hay una disfunción y una fricción sobre las prioridades versus lo que se necesita. Entonces muchas veces hacen cosas que no se necesitan, pero hay que hacerlas. Mientras que en Agile Marketing el trabajo alineado a las prioridades está centrado en el negocio y en el usuario, ¿cierto? O sea, lo que realmente genere valor. A nivel de pruebas, ¿cierto? Hay una aversión al riesgo, o sea, hay muchas capas de aprobaciones para no equivocarme en el marketing tradicional. En el ágil hay experimentos, no hay problema, hagámoslo. Y si nos equivocamos, hacemos otro. ¿Cierto? El foco del equipo tradicional en la empresa, ¿cierto? ¿Cómo llego yo a mostrar que estoy haciendo cosas? El foco del Agile es el consumidor. El trabajo es en silos. ¿Cierto? El 43% de los MO dicen que les gusta trabajar en silos porque ellos saben en qué están. ¿Cierto? O sea, yo no sé qué hacen ni cómo, pero sé en qué están. Mientras que el trabajo en Agile Marketing es cross-funcional, o sea, es integrado a las personas. Hay ejemplos muy bonitos donde hay una persona de marketing, hay una persona de datos, y hay una persona de usuario o de experiencia de usuario, metidos en los equipos donde las personas de experiencia de usuarios empiezan a hablar ya de temas de estrategia o de precio, ¿cierto? Y el de marketing o el de pricing empieza a hablar de temas de usabilidad, ¿cierto? Y empiezan a colaborarse porque el conocimiento, aunque hay unas capacidades de profundidad específica, el objetivo es solucionarle a la empresa y al cliente algo, independiente de donde venga. Así que para final, en pocas palabras, Agile Marketing es haciendo el trabajo correcto, en el momento adecuado, con las personas adecuadas, obtener resultados de mayor impacto y hacerlo aún mejor la próxima vez. Ese es el resumen. Y esa es la invitación que tenemos nosotros, a empezar a pensar en otra forma de mirar la labor de mercadeo. Así que muchas gracias. Bueno, Rafa, muchísimas gracias por tu participación y por este tema tan interesante. Te abrimos nuestro espacio de preguntas. Bueno, Emerson Gutiérrez nos dice que llegue un poquitico tarde, pero me gustaría que nos recomendaras literatura que, como dices, valga la pena sobre este tema. Miren, hay una base que no solo es para Agile Marketing, pues hay Lean Startup, ese es básico, hay que leerlo como base de lo que hablamos. La muerte del marketero, ¿cierto? Es otra de las literaturas. Hay uno que se llama Agile Marketing, todos los encuentran en Amazon. Y muchos artículos, en Agile Sherpa se encuentran muchos artículos sobre el tema. Todas las literaturas tienen una visión distinta, pero cuando uno ve a las empresas y entiende las empresas cómo lo aplican, la base es la misma, ¿cierto? ¿Cómo hacemos para centrar nuestra labor en generar valor, en ser relevantes y en centrarnos en el cliente? Y responder esa pregunta ha hecho que las empresas utilicen marcos de trabajo traídos de desarrollo de software o traídos de otros lugares o de otras literaturas. O sea, la literatura de Agile para desarrollo de software sirve igual, nos da marcos y nos da referencias. Caterina nos dice, muchas gracias por este espacio, el contenido estuvo muy enriquecedor. Quisiera saber cómo podemos lograr que clientes que estén actualmente bajo marketing tradicional pasen a la Agile Marketing. Lo primero que hay que hacer es mostrar las ventajas y mostrar las ventajas a partir de lo que se puede llegar a obtener. Y lo otro es bajo la misma mentalidad, no empezar y decir cambie toda la unidad a Agile Marketing, venga, empecemos con algo, ¿cierto? O con un proyecto o hagamos algo pequeño y veamos cómo nos funciona. Casi todas las empresas que viran, ¿cierto? Agile Marketing empezaron con pequeños proyectos y vieron que ese proyecto tenía un éxito superior a lo esperado, que funcionó tanto a nivel de equipos como a nivel de logros, y lo que empiezan es ampliarlo a diferentes unidades y a las diferentes partes de mercado. Entonces, lo primero es conversar con ellos, mostrar ventajas y buscar un experimento. Y esos experimentos, por lo general, tienden a generar triunfos y éxitos superiores, por ende, empieza a masificarse. Sí es importante, como es un tema cultural, también contar con coaching de agilismo, ¿cierto? Contar con personas que sepan sobre el proceso para que ayuden a habilitar
a los equipos y a las organizaciones en este tema. Por acá nos pregunta Samuel Baena, ¿cómo se diferencia Agile Marketing de experiencia de cliente? Teniendo en cuenta que la última también se centra en el usuario y adicional promueve el diseño de productos y servicios escuchando al cliente. Experiencia o CX o Customer Experience hace parte de los equipos de Agile Marketing. Tengamos en cuenta que en Agile Marketing no solo se toman decisiones de experiencia solamente, ¿cierto? Se pueden tomar decisiones en variables de precio, se pueden tomar decisiones en variables de promoción, se pueden tomar decisiones en variables de otros tipos, o sea, hasta de la misma innovación del producto. Todas las personas de Customer Experience o de User Experience que han entrado a los departamentos de Agile Marketing vienen a aportar mucho porque digamos que se desviven por el cliente. Ahora, las otras personas y las otras unidades que no tienen esa educación inicial se impregnan de ellos, pero realmente lo que hace User Experience o Customer Experience es en los equipos de Ágiles impregnar esa mentalidad porque ya vienen con ella, ¿cierto? Ahora, la diferencia es que hacen parte de... Davidson Loaiza nos dice, muchas gracias por este espacio, pregunta qué herramienta o herramientas de gestión organizacional en mercadeo ágil se usan para garantizar unos mínimos de costo-eficiencia de cara al cliente. Yo no sé si herramientas, pues herramientas habrán muchas, pero hablamos más de métodos, porque pues las herramientas se consiguen dependiendo del método, pero creería yo que los métodos, lo primero que uno hace es trasladar, digamos que todas esas metodologías de agilismo en desarrollo de software a marketing, pero lo indicado es encontrar su propio. Y cuando yo encuentro el método, pues busco la herramienta que me ayude a que ese método funcione. Ahora, no es tan necesario, es importante tener de dónde sacar la data, tener la realidad, el tiempo real, es importante entender al usuario, es importante tener las herramientas, o sea, los datos son base importante de este tema, o sea, si yo no tengo datos no puedo tener contacto con el usuario, pues, o entenderlo. Entonces, todas las herramientas que nos ayuden constantemente a tener datos más en tiempo real y de forma precisa nos ayudan mucho, pero las herramientas de seguimiento, pero las herramientas de proceso alrededor de cómo mejoro yo una herramienta de proceso, hasta puede ser un tablero con unos papelitos. Lo que sí tengo que tener detrás son herramientas, las herramientas de automatización de marketing, las herramientas, ¿cierto? Que hay alrededor de cómo estoy en contacto directamente y puedo reaccionar ya, ¿cierto? Nosotros en Pragma trabajamos mucho la automatización y los datos como base central de esto, porque si yo no automatizo esta labor no puedo reaccionar, ¿cierto? Si yo no tengo los datos no puedo entender. Bueno, y para finalizar, nos pregunta Mauricio Camañero, en el mundo de los seguros, cuando el producto es intangible, ¿cómo se recomienda aplicar Agile Marketing? Pues uno no le aplica Agile Marketing al producto, uno se lo aplica pues a la unidad de mercadeo, pero los seguros tienen una volatilidad sobre el entendimiento del seguro muy grande, ¿cierto? Entender a los usuarios, es que yo me quiero asegurar no solo de vida, no solo por accidente, sino por muchas otras variables. ¿Y cuáles son? ¿Cierto? Estoy dispuesto a pagar por un seguro de cuando yo cocine y alguna cosa, no sé, hay que hablar con el usuario. Entonces, centrarse en una unidad de marketing es ver cómo hago relevante esos seguros. ¿Cierto? Pues, ¿cómo hago relevante el seguro de vida? Puede que sea para unos, pero puede que para la mayoría pues no sea relevante, pero ¿cuál es? ¿Cierto? ¿O qué es un seguro? ¿Cierto? Y entender eso no a partir de los estudios de mercado que se hagan grandes y macroestudios, sino de esa relación constante con el usuario. O sea, la invitación es que el Agile Marketing no se aplica al producto, se aplica a la cultura de cómo yo me relaciono dentro de las unidades de mercadeo. Rafa, muchísimas No, a gracias. ustedes. Gracias, Te chicos. invitamos Chao.